Hola, ¿cómo les va? Hermanos y hermanas de mi patria y de otras naciones. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a otra de las lecturas de cuarentena. Eh, Este es el número 33. Sí, lectura número 33. Ya. Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Eh, Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, Hoy tenemos una lectura, vamos a continuar con la lectura de ayer. Eh, Tenemos el cuento de este tríptico del que comenzamos ayer. ¿Cómo le va, David? Bien, buenas noches. Para los que estén viéndolo después en YouTube a esto, acá les comentamos que estamos saliendo en vivo por Facebook y que luego, bueno, resubimos el video a YouTube y ahora estamos charlando por el chat de Facebook. Pues bien, la verdad no les voy a mentir, me estaba tratando de dormir hace un rato. Pero bueno, por suerte me puse alarma esta vez y no me quedé dormido. Ya, sí, 12:03, el que llega tarde que se embrome, así llegue en horario. Estas lecturas de cuarentena están auspiciadas por Librería El Aleph, Corrientes entre San Martín y Rivadavia. Pueden pedir por delivery, cualquier cosa consulten. La editorial Guaricho, la mejor editorial de el universo conocido. Y el seminario de Rey Terror, que es donde lo están viendo ahora ustedes, supongo. Pueden compartir el video si quieren, páginas, en sus muros, mándenselo por WhatsApp a las personas que les caen mal y de paso divulgamos el seminario de Rey Terror. Que como les conté, pronto tendremos ya todas las formas mediante las cuales lo estaremos dando. Con respecto al... ¿Qué más? Ah, el otro auspiciante. Ahí está. Libro Roris, editado por Boricho. 14 cuentos de horror y terror, escrito por quien les habla, que harían que el mismísimo Thanos quisiera chasquear los dedos para hacerse desaparecer a sí mismo. Pues bien, vamos a comenzar con la lectura, o mejor dicho, a continuar con la lectura de ayer. Esto es El extraño ser, segunda parte. Después de aquella reunión con el turco en la que me contó aquella historia perturbadora sobre su visita a la Villa Santa Paula y aquellas fotos que vio, después de mi visita a aquella casona para ver aquellos nada humanos ojos amarillos mirarme a través de las rendijas de una de sus persianas, dejé todo atrás e intenté hacer una vida normal. Logré conseguir trabajo para un sitio de noticias marplatense, así podría ejercer mi oficio de periodista. Suele recibirse mucha información por parte de habitantes de la zona. La mayoría se pueden clasificar en dos compartimentos. Uno de ellos es el de la basura pura y dura. Cosas para nada noticiables como la circulación de motos con escape libre en algún barrio o un perro peligroso de algún dueño mal considerado por sus vecinos. Otro tipo de notas son las que yo llamo cartas de chiflados. Historias de confabulaciones varias en las que se cuelan narraciones inverosímiles que ni vale la pena reproducir. Pocas veces hay algo que vale la pena. Un día encontré algo que hablaba sobre el arroyo La Tapera, que es efluente
de la Laguna de los Padres. Pasa por el lago de Parque Camet, a unos metros de la costa, y luego desemboca en el mar. Se encuentra mayormente entubado en la zona urbana de Mar del Plata. Se encontró allí un cuerpo severamente dañado, posiblemente descuartizado, de un profesor de historia porteño de 35 años. Supongo que el que me envió el material sería un policía, perito o empleado de un juzgado, porque las fotos eran bastante detalladas. Una de ellas era la de su DNI. Inserté su nombre y DNI en un buscador. Encontré bastante material. Entre varias cosas encontré un canal en YouTube asociado a su correo electrónico. Allí solía subir filmaciones de exploraciones urbanas que él solía hacer. Dios no juega a los dados y esto se estaba cruzando mi camino por algo. Busqué el teléfono de un conocido en la bonaerense y me confirmó el hecho. Me agregó algo más. El último lugar donde lo registraron las cámaras de seguridad es en los alrededores de la vieja Terminal Sur, por donde está, en la Villa Santa Paula. La investigación periodística derivó a la morgue del Internacional. Una enfermera, algo neurótica, que conocí en una internación de mi vieja en el hospital, me sirvió de contacto inesperado. Participó de la autopsia del profesor de historia porteño. Nos juntamos en una mesa de un café céntrico. Me brindó datos sobre cómo murió ese pobre tipo. Tenía quebraduras varias, traumatismos severos de cráneo, lesiones internas por golpes, faltantes de falanges en las manos, cortes en la piel de varias partes del cuerpo, posiblemente realizadas por algún animal de gran porte y desconocido en la zona, porque parecían zarpazos y mordidas de un gran reptil. Cuando les puse la probabilidad de que al ingresar a alguna casa a hacer una exploración urbana, él fuera atacado por alguna fiera como aquel puma que se escapó en Tamogotes en agosto de 2016, la enfermera me dijo que podía hacer, pero no sabía de mordidas de animales así. Había visto mordeduras de perro, pero como esas nunca. Dejó la copia de la autopsia en la mesa, le di unos pesos por el favor recibido y se fue. Una vez que la perdí de vista, también me fui yo imaginando qué podría haber sido aquello que mordió el hombre, pensando que el extraño ser de la Villa Santa Paula que había fotografiado el turco podría haberlo hecho. Claro, de ser cierto. Cuando volví a la redacción me encontré con una noticia también extraña. Un chico de unos 10 años desapareció en la Laguna de los Padres. Lo último que se supo de él era que estaba nadando en la laguna y nadie lo vio salir. Pero tampoco nadie lo vio hundirse. A pesar de las búsquedas, nadie lo encontraba. Se hicieron rastrillajes en la zona de la laguna y también en las sierras. Aparentemente incluso algunos buzos estarían buscándolo dentro de la laguna misma, pero sin encontrar nada. Al anochecer, en caso de no encontrarlo, suspenderían las búsquedas bajo el agua para retomarlas al amanecer. Decidí que debía intentar investigar. Fui al atardecer a la laguna en mi vieja Traffic, cargando una caña de pescar para tener alguna excusa y ver de cerca. Una vez que me ubiqué con la camioneta cerca de la orilla, empecé a caminar por los alrededores para ver si encontraba a alguien hablando del tema o alguna autoridad presente, pero ya no había nadie. Si estaban, seguro era por tierra firme. Ya había oscurecido. A unos 150 metros de donde había comenzado mi recorrido, cerca de la orilla de la laguna, decidí sentarme en una piedra para fumar un cigarrillo y recalcular por dónde conseguir información. Noté algo raro al revisar que no hubiera basura encima, un relieve extraño. Nada natural. Alumbré con el flash del celular y me quedé atónito. Esos relieves efectivamente no eran nada naturales. Eran unos grabados extraños similares a los petroglifos, diseños pictóricos grabados o tallados en roca
desgastando la parte superficial, son precursores de la escritura moderna. Todo se estaba volviendo demasiado raro. Decidí entonces no volver a casa, sino quedarme en el camping de la laguna y dormir allí. Así, a primeras horas de la mañana, podría ver con mejor luz el reinicio de la búsqueda del pobre pibe. Era el único que estaba allí. Ya se habían ido todos. Ni siquiera el vigilante del camping estaba dando vueltas. Estaba haciendo un frío inusual. Cerca de la medianoche, salí silenciosamente a fumar otro cigarrillo, apoyado en la camioneta mirando la luna llena a lo oscuro y de frente a la laguna. Esa redonda luna era toda la luz que había y fue toda la luz que necesité para ver el horror. El ser que me había visto en la casa, el portador de ese par de ojos amarillos y brillantes, ese que el turco había fotografiado, estaba saliendo de la laguna a unos 20 metros de donde yo estaba. Me quedé petrificado, no me podía mover, empecé a temblar y del miedo se me cayó el pucho que se fue apagando entre la hierba. Jamás pensé que el miedo podría salvarme. Dicen que el miedo suele fijar las sensaciones con bastante fuerza y esta ocasión confirmó aquella frase. Este repugnante ser era evidentemente anfibio. Si pudiera dar una idea de su aspecto, podría describirlo como el ser del cuento de H. P. Lovecraft, Dagon, y también como el monstruo de la Laguna Negra. Un ser reptil, humanoide, con boca y labios anchos como de pez, ojos amarillos y brillantes, de 2 metros o incluso más de altura, aletas en donde nosotros tenemos orejas, al igual que en la espina dorsal, delgadas membranas de piel entre los dedos de las manos y de los pies, y también bajo las axilas. Yo, paralizado de miedo, lo observé ir avanzando sobre tierra, parado sobre sus 2 piernas traseras con sus branquias abriéndose y cerrándose para cargarse de aire. Yo seguía paralizado. Al ingresar 10 metros contando desde la orilla, el ser logró verme. Aterrado, pensé que se me vendría encima, pero volvió sobre sus pasos y entró nuevamente a la laguna. Ahí sí, volví a meterme en la camioneta tratando de no hacer el más mínimo ruido y trabé las puertas. Apenas terminé de hacer esto, llegó otro tráfico. Esta era gris, plata, a la misma altura de donde había salido el ser. Estacionó de culata hacia la laguna y apagó el motor. Me quedé quieto, sin prender ninguna luz, ningún cigarrillo, ni de radio, ni nada que delatase mi ubicación dentro de la camioneta. Media hora después volvió a salir el ser con algo en sus brazos, que en la oscuridad parecía un bulto. Cuando se acercó más, observé más nítidamente. Lo que llevaba hacia la camioneta recién llegada era un niño de una edad similar al de cuya desaparición había sido denunciada. Bajó de la tráfica el conductor, un tipo rubio delgado que parecía ser el único tripulante, y abrió las 2 puertas traseras que dan al paragolpe trasero. Este asqueroso ser entró allí, junto al niño. Traté de ver si encontraba algo distintivo, ya que estaba de perfil y no podía ver la patente. El lateral de la camioneta tenía plateada una torre, como un cono, en la punta similar a la que hay en la esquina de la Villa Santa Paula. Bajo este logo estaba el innegable nexo que eran las iniciales de la casona, B corta SP. Se fueron sin el menor ruido y así hice lo mismo 5 minutos después yo, tras pensar dónde podría conseguir información al respecto. Entonces pensé en alguien que podría encaminarme, el ratón. Al ratón lo llamábamos así los amigos por 3 cualidades. Era petizo y narigón, siempre tenía el aspecto de andar nervioso y alerta y, por último, pero no menos importante, tenía la misma pasión por los libros que esos roedores.
Le mandó un mensaje pidiéndole que por favor me investigara sobre dioses marinos y si podía haber alguna conexión con esa zona. Una hora después me llamó y quise que fueran puros inventos lo que me decía, lo que yo había visto y las conclusiones a las que había llegado. Resumiéndolo así nomás, lo que el ratón descubrió fue que un dios del África subsahariana era descrito de la misma manera que la que yo lo hice, que era adorado, sobre todo en algunas tribus, que luego fueron traídas a nuestro continente como esclavos, que requería sacrificios rituales de niños cada 2 semanas, o el del triple de adultos si no había niños, que habitaba en lagunas y mares, sobre todo donde había cuevas, que si no era satisfecho las inundaciones arruinaban los sembradíos, pero sobre todo este dios diezmaba a la población pidiendo el sacrificio de varios adultos si no se le daban de aquel modo un niño. Y sobre todo lo que más le llamó la atención fue que en un barco negrero que llevaba a Buenos Aires su tripulación esclava de aquella tribu encalló, según cronistas de finales del siglo XVIII, en algún lugar al sur de la bahía de San Borombón. Sospechaba el ratón por los cálculos que daban estos narradores que pudo haber sido entre Punta Iglesias y Cabo Corrientes, en Mar del Plata. Lo que el ratón dedujo fue desolador. En aquel naufragio, junto a los que buscaban vender como y también junto a los esclavistas, aquel horrible dios también desembarcó en nuestras costas, también se mezcló con los Chechejet, la tribu indígena local, y también comenzó a ser adorado por ellos de la misma manera. Mar del Plata exigió sacrificios de niños jóvenes, no de adultos en su treintena de años. Por eso el turco zafó, porque ya le habían dado su sacrificio o comida quincenal. Pero por eso también el profesor de historia murió. Se metió en el lugar equivocado como el turco, pero además, en el momento equivocado. El horror de Mar del Plata era bien patente. Un dios bien terrenal estaba asolando a sus pobladores. Habitaba la laguna de los padres y era adorado por personas de cualquier etnia en esa casona cercana a la vieja terminal. Esto fue la segunda parte del extraño ser. Mañana leemos la tercera y última, al menos de lo que ya está terminado. Hay otros textos que se están preparando en torno a este universo, de este dios reptil, si podemos llamarlo de cierta manera. Carmona no me va a dejar mentir. La editorial Guaricho, una de las publicaciones que hizo, es la guía fantástica de Mar del Plata. Libro que cuando hice este texto, que ya les digo cuándo fue la última modificación, en junio del 18. Todavía no había leído yo la guía fantástica. Recién o sea, la conocía, pero no la había leído. Recién la leí el año pasado. Y me asombró que cuando llegó el texto y fui a corregirlo, gracias David, gracias. Uno de los cuentos es el de el monstruo, no, perdón, sí, el monstruo de la laguna de los padres. Cosa que, gracias Carbona, gracias. Cosa que me sorprendió mucho. Leí el cuento y no podía parar de reírme. El cuento ese pertenece a la parte que escribió, o sea, para los que no saben, la guía fantástica de Mar del Plata le escribieron Oscar Balmaceda y Carlos Balmaceda. Carlos Balmaceda es el actual secretario de Cultura de la municipalidad. Y son dos muy buenos escritores, grandes escritores realmente. Y el monstruo de la laguna de la laguna de los padres
se lo conoce con esto, no, no es que estoy nada, pero es precisamente parte de la gracia que es el papito, como se lo llama. O sea, así como el abuelo Papi tiene el abuelito, el lago Ness tiene el Nessie, o sea, vendría a ser el Nesito, y acá en la laguna de los padres está el papito, supuestamente. Y, y fue a charlar con, con Oscar Balmacén en la presentación del libro en el cine del Shopping Los Gallegos. Y que hubo una extraña ahí sincronía, porque esto ya estaba escrito desde hacía tiempo, planeado, orquestado, desde dónde provenía supuestamente, lugares ahí cerca de la zona del Golfo de Guinea, en mi cuento. Gracias Martín Miguel Torres. El tema es que, bueno, quedamos en que posiblemente tome cosas de ese cuento de la guía fantástica de Mar del Plata para, en fin, para las continuaciones e historias paralelas que se están haciendo. El libro de la guía fantástica, por inbox acá el seminario o en editorial, en la página de editorial. Es un gran libro, es un gran libro, aparte de una edición corrigida y aumentada de, de la guía fantástica. Eh, en fin, espero algún día retomar. La verdad estoy medio vago con la escritura, mejor dicho, medio vago con la escritura del trabajo. Son 2 cuentos que tengo que hacer por semana y capaz de escribir otra cosa. Así que bueno, eh, no creo que haya mucho más para decir, la verdad. Si notaron que me tocaba mucho acá es porque siento que ya me está molestando la barba y el bigote y me está haciendo pesado. Así que bueno, ya mañana a la medianoche terminamos con el extraño ser, con la última parte. Eh, auspiciaron esta lectura de cuarentena, Editorial Guaricho, la mejor editorial de la Vía Láctea e incluso resto del universo. Se dice que en aquellos planetas de habla hispana están comprando a mansalva libros de la editorial Guaricho, así como cuando empezó la cuarentena se compraba papel higiénico. Acá están comprando en este momento libros de editorial Guaricho porque piensan en otros planetas que es de primera necesidad y es de primera necesidad la lectura de los autores de editorial Guaricho. Librería El Aleph, Corrientes entre San Martín y Rivadavia, la mejor librería de Mar del Plata junto a Dublín y la Barca Antigua porque tiene el libro Rorris y además una gran librería. El seminario de Horror y Terror, que es donde están, no sé dónde les aparecerá a ustedes y acá. Y obviamente, el libro Rorris, 14 cuentos de horror y terror que asustan hasta el mismísimo COVID-19. Que tengan muy buenas noches. Intenten seguir las reglas de la cuarentena. Traten de no salir y recuerden, como siempre les digo, que tengan cuidado porque capaz que pisan afuera y un reptil puede llevárselos a la laguna de los padres y tal vez usarlos para la cena. Buenas noches, hasta pronto.